Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de nuestros planes de futuro y de por qué nos vamos a quedar por lo menos unos buenos años más en China. En el último vídeo os explicamos cómo son los exámenes de acceso a las universidades chinas, repasamos una vez más la enorme disciplina que se exige a los estudiantes y, como es natural, muchos comentasteis, pero ¿no os da cosa que Beibei tenga que pasar por todo eso? Pues sí, es algo en lo que solemos pensar porque sabemos que toda esa competición puede tener efectos negativos sobre los jóvenes. Y si os digo la verdad, cuando empecé a investigar la presión y la motivación de los estudiantes chinos hace ya casi 10 años, me volví muy crítico con el sistema, en parte porque había muchas irregularidades. Era muy habitual pagar bajo manga a los centros educativos o a los profesores para lograr todo tipo de favores, como acceder a escuelas que en principio no te corresponden por la zona en la que vives, o que tu hijo o hija se siente en las filas de delante junto con los mejores estudiantes, cosa que puede marcar una diferencia considerable porque aquí no es raro que haya hasta 50 estudiantes por aula. O sea, no solo es que hubiese una competición terrible, sino que además no era del todo justa. Sin embargo, en los últimos años, desde las campañas anticorrupción, esto está cambiando. Sabemos por la experiencia de familiares y amigos que ahora es mucho más complicado hacer este tipo de cosas. ¿Qué familiares y amigos, Lele? A ver, que nos enteremos. Se dice pecado, no es pecador. Mirad qué rápido aprende expresiones españolas para lo que quiere, ¿eh? A ver, esta chica quiere que le eche una mano con la grabación de vídeos. Tiene una cámara aquí. Oh, ¿qué llega? 然后现在可以了。现在就是拍视频的模式。看他的，看你妈妈的脸，是不是？他可以跟着妈妈的脸，想不想打招呼？喂，大家好。是un poco tímida。你现在是大学生吗？对，刚毕业。没有毕业，就还在学，刚学。啊，你在学这个的吗？对。你学什么专业？广编。以后可以去电视台工作。那不一定，太难了，不见进得去。芒果 TV， 哎，以后在芒果 TV 工作，哎。那好工作。好的。好难的。拜拜。Aparte de las medidas anticorrupción que incluyen, por ejemplo, páginas en las que denunciar tejemanejes y que parece que están funcionando bastante bien, hay cada vez más gente dentro y también en lo más alto del sistema educativo que quiere poner freno a esta forma de competir como locos desde prácticamente la guardería. Niño, baja de ahí que te caes. Por ejemplo, hay una cosa que se hacía hasta hace unos años y que parece una tontería, pero tiene bastante importancia, y es la publicación en las escuelas e institutos de listas de los estudiantes ordenados de acuerdo con sus notas. Cuando yo era estudiante, varias veces al año los profesores ponían esta lista pegada a la pared junto a la pizarra y todo el mundo podía verla. Como podéis imaginar, esto suponía una enorme fuente de presión que se ve muy bien, por ejemplo, en la serie china Cuna de Gatos, que podéis ver con subtítulos en español en la plataforma iQIYI. Esto no es publicidad, ¿eh? Lo que pasa es que Lele y yo acabamos de verla y nos ha encantado, en parte por toda la sociología que tiene. Luego esto se prohibió, pero muchos padres siguieron empeñados en saber la posición de sus hijos para decidir si hacía falta más disciplina o estudio fuera de las clases. Y aunque en principio ahora ya no se pueden publicar esas listas, los padres y también los estudiantes han conseguido y siguen pudiendo conseguir esa información. Este mes ha salido una nueva ley para proteger la privacidad y la autoestima de los estudiantes menores de edad, reduciendo las comparaciones, la presión de los exámenes y la discriminación que resulta de ellos. Con estas medidas buscan calmar la obsesión hacia estas listas y que ni padres ni estudiantes tengan acceso a ellas. Podrán seguir conociendo las notas y el rendimiento, por supuesto, pero no la posición que ocupen. Aunque esto es muy difícil de evitar porque, por ejemplo, el acceso a las universidades y al mundo laboral es muy competitivo y las familias quieren saber si sus descendientes están entre los que destacan o los que lo van a tener algo más difícil. En realidad, por lo que hemos visto en los comentarios que ha generado esta ley, la gente no tiene demasiadas esperanzas de que cambie la situación. Claro, en este país son muy conscientes de lo mucho que hay que pelear para acceder a los mejores estudios, los mejores trabajos y las mejores condiciones de vida en general. Entonces, las familias casi prefieren un sistema educativo que prepare a sus hijos para ese futuro. Ya perdonaréis, pero hemos tenido que volver al coche para cambiarme porque tenía ya la camiseta llena de manchurrones. Hoy se me ha olvidado ponerme una de esas que son antisudor y estamos no pudiendo
queriendo grabar el vídeo. Nos teníamos que poner muy cerca porque si no se me veía ahí todo el desastre. Y ya os dijimos que el verano pasado se quejó la gente, así que ahora siempre llevamos una de repuesto en el coche para los días como hoy, que son sauna total. Volviendo al tema de esta ley diseñada para proteger a los jóvenes estudiantes, algunos en internet han comentado, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¡Qué blandas son!, ¿no? Y hay quienes han salido con una expresión muy popular, la madre de Lele se la sabe muy bien, que es ¿cuál? 没有压力就没有动力。 Es decir, que si no hay presión, no hay motivación. Por supuesto, también hay mucha gente a la que no le hacen ninguna gracia estas listas, como por ejemplo nosotros, pero también entendemos que tampoco tiene mucho sentido que nuestra hija se eduque en un ambiente escolar más blando, entre comillas, cuando en el mercado laboral prácticamente reina la ley de la selva. Si nosotros fuésemos ricos o tuviésemos contactos, a lo mejor nos podríamos permitir una educación menos exigente para Beibei. Pero viendo cómo están las cosas, casi es lo más lógico, incluso ante la posibilidad de que un día se vaya a España a estudiar. Y si me permitís el comentario, espero que nadie se ofenda, creo que en España hay todavía más descompensación entre lo que se exige en los estudios y la situación del mercado laboral. A Bebe todavía le quedan un par de años antes de que vaya a la guardería y es posible que cuando tenga 6 años, al entrar en la educación primaria, la competición sea un poco más suave. Es posible que haya más recursos para la educación pública, que es nuestra primera opción y la que mejores resultados da para la gran mayoría. Y como sabemos que en la generación de Beibei han nacido menos niños, quizás hasta tocan menos estudiantes por aula. Y creemos que es una buena forma de que nuestra hija adquiera una base sólida de mandarín, matemáticas, historia, ciencia o lo que sea que le interese dentro de lo que se puede elegir. Que al terminar la primaria o entrar en la adolescencia surgen problemas del tipo que sean, pues se podría pensar en seguir estudiando en España como posible solución. Pero en principio creemos que nos quedaremos por lo menos hasta entonces, porque educarse aquí no tiene por qué implicar ningún trauma. En nuestro barrio, por ejemplo, hay cantidad de niños, muchas escuelas y no los veo peor que cuando yo tenía su edad. Vale, ¿y no os preocupa que a Beibei le pase algo en ese país donde ocurren cosas tan raras? Porque a veces salen noticias de niños que son raptados para, por ejemplo, entregárselos a otras familias. Pues sí, estos sucesos reciben mucha atención en los medios, también dentro de China, pero hoy en día es muy poco probable que te conviertas en una víctima de ellos. Por ejemplo, en los años 90, el primo de Lele fue raptado por sus vecinos. Su padre, el tío de Lele, les debía dinero del alquiler y se lo llevaron como venganza. Al primo se lo llevaron a otra provincia, se pegó allí unas semanas o meses, ya nos lo contará un día si quiere, y al final, después de dar muchas vueltas, la policía lo encontró. Pero hablamos de otros tiempos. Hoy en día, con la tecnología que hay, es mucho más complicado hacer este tipo de cosas sin que te pillen. Seguro que muchos habéis oído hablar de las medidas de vigilancia y seguridad que hay en este país. Normalmente los medios occidentales las suelen criticar y no es raro que aparezca este discurso de que más seguridad implica menos libertad. Pero yo creo que al menos aquí, para mucha gente, esa lógica no suena tan convincente. La falta de seguridad la suele sufrir principalmente la clase trabajadora, que acaba padeciendo de forma constante la criminalidad y todo lo que le rodea. A los ricos también les afecta, por supuesto, pero ellos tienen más recursos y opciones para alejarse o estar a salvo de ella. Mirad ese coche que está ahí abierto. Hemos visto cómo ha llegado, el dueño se ha ido con unas cajas, supongo que a hacer algún recado, y lo ha dejado tal cual, lleva ya unos minutos sin volver. Ah, mirad, aquí viene. China es uno de los países con la menor tasa de homicidio del mundo, pero no creemos que esto se deba a que haya pena de muerte, por cierto, nosotros estamos contra ella, ni a la vigilancia del gran hermano chino, ni al sistema de crédito social tal y como os lo cuentan en los medios de masas, que es en gran parte propaganda y fantasía. Lo que no suelen contar tanto es lo mucho que ayuda a no tener apenas desempleo, la creciente inversión en educación, sanidad, pensiones, infraestructura o los proyectos de revitalización de las zonas deprimidas en ciudades y en el campo, de los que ya os hemos enseñado unos cuantos. Todo eso genera un ambiente de tranquilidad y de optimismo que, ¿qué queréis que os diga?, nos anima a seguir viendo este país como nuestro hogar y como un lugar por el que merece la pena esforzarse porque vemos las mejoras. A ver, eso no quiere decir que aquí en Changsha, Lele y yo vivamos mejor que en mi pueblo natal. Allí la calidad de vida es superior en cantidad de indicadores.
Pero aquí se está avanzando muy rápido y además mis oportunidades laborales son bastante mejores. Nosotros ahora tenemos una niña pequeña, o sea, menor de edad y mujer, combinación que en muchos países implica estar más sujeta a cierto tipo de ataques. Y la verdad es que en China nos sentimos cada vez más tranquilos en ese aspecto. Si se mantiene esta tendencia, sabemos que Beibei podrá andar por la calle donde sea y prácticamente a la hora que sea sin miedo, y para nosotros ese es uno de los indicadores más importantes de la libertad que hay en un país. Más me preocupan los accidentes de tráfico y demás que suelen ocurrir, pero eso también es probable que disminuya a medida que se avanza en el desarrollo económico y social. Otra cosa relacionada con la sensación de seguridad es la menor tendencia a la confrontación directa. En todos estos años nadie se ha metido conmigo por mi aspecto. Y diréis, claro, porque eres blanco, ¿vale? Pero algunos países de mayoría blanca han llevado a cabo políticas muy agresivas contra China y también han tenido oleadas de odio y agresiones hacia la población de origen chino, sobre todo desde la pandemia. O sea, por la misma lógica, aquí podría haber gente dispuesta a vengarse y a causarme problemas por pensar que vengo de esos países. Nosotros pasamos mucho tiempo en la calle, llamamos bastante la atención, pero nunca nos ha ocurrido nada así. En todos estos años solo recuerdo una ocasión en la que el tío de un amigo cantonés sacó el tema de ciertos ataques contra familias o negocios de origen chino en España, pero tampoco fue un momento de confrontación. Yo llevaba una semana viviendo en su casa como invitado, a cuerpo de rey, y cuando vino el tío podía haber dicho perfectamente: mira qué bien te tratamos y mira qué cosas nos hacéis vosotros cuando vamos allí, ¿qué tienes que decir al respecto? Pero no fue así, él no quería dejarme mal, aunque a lo mejor sí buscaba que me hiciese consciente de las diferencias en el trato. Aquí la mayoría intenta evitar los conflictos y los dramas en público, y esto no solo afecta a la vida política, sino a todas las facetas de la vida social en general. La menor tendencia a la confrontación directa también puede tener un lado negativo, porque es más difícil cuestionar la jerarquía y tiende a favorecer, a veces de forma no demasiado razonable, a los que están en una posición superior, por ejemplo, a los padres frente a los hijos y a los profesores frente a los alumnos. Para que nos entendamos, a lo mejor resulta que tu padre, tu profesor o tu líder es un inepto, pero no puedes decírselo cara a cara porque sería un momento demasiado violento para los presentes. Pero como hemos dicho antes, esto está mejorando en parte gracias a los nuevos sistemas anónimos de denuncias a través de internet. Que a lo mejor luego no funcionan tan bien como nos dicen, es posible, pero su simple existencia hace que muchos se lo piensen dos veces antes de comportarse como no deberían. Sabemos que sigue habiendo corrupción, el sistema está lejos de ser perfecto, pero es un panorama que no nos preocupa demasiado de cara al futuro de nuestra hija, más bien lo contrario. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!